Hermanos, Señor les bendiga. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y tomemos esta noche esta porción que trajeron como lema del Congreso. Es una parábola que yo espero en el Señor que todos vamos a aprender cosas muy interesantes. Mateo 25, versículos 14 en adelante, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este versículo 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Está un poquito más claro, ¿verdad? El Señor de la parábola reconoce a este siervo como fiel y como digno de confianza. Entonces el tema que quiero que juntos analicemos hoy es siervo fiel. Todos tenemos un encargo, un llamado, estamos desarrollando un trabajo. Y sobre todo eso, el Señor lo que más quiere ver en nosotros es nuestra fidelidad. Porque el tema central de esta parábola precisamente es fidelidad. Te pregunto, si cuando tú te levantas por la mañana y quieres salir a algún mandado en tu carro, pero tu carro enciende hasta el tercer intento, ¿tú puedes creer que tu vehículo es confiable? ¿Por qué? Porque puede dejarte en el camino. O si tú pagas tu préstamo en el banco cada 2 o 3 meses, el banco te considerará a ti como un cliente fiel, confiable, ¿verdad que no? Si los estándares del mundo así califican, ¿cómo serán los estándares de Dios? Esta parábola que acabamos de leer fueron dichas en un contexto de una serie de parábolas donde Jesús pronunció acerca de su segunda venida, y fueron dichas a sus discípulos para ayudarlos a prepararse para ese evento. Y en eso pues todos estamos en el proceso, todos estamos preparándonos, ¿no es cierto? Desarrollando un trabajo con entusiasmo, con pasión, con alegría, con gozo,
siempre procurando que seamos fieles en nuestro servicio al Señor. El regreso de nuestro Señor Jesucristo marcará el final de este tiempo de preparación para la eternidad. Y este es el tiempo entonces para nosotros hacer lo que se nos ha encargado, pero no solamente hacerlo, sino de hacerlo bien, de manera que el Señor nos pueda considerar como personas confiables, fieles, que hacemos el trabajo de la manera más correcta. Sabemos todos nosotros que va a llegar ese día donde daremos cuentas al Señor. Es muy interesante leer el versículo 19 donde dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos años hace que Jesús pronunció esta parábola? Más de 2000 años, y hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que está por regresar el Señor a hacer cuentas. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con todos. ¿Escapará alguno a ese momento? Podemos decir: voy al baño mientras ya pasó mi nombre. No. Compareceremos uno a uno, así como cuando regresó este Señor y arregló cuentas con sus siervos. Bueno, falte mucho tiempo o no falte mucho tiempo, sabemos que ese tiempo va a llegar. A veces vemos cómo pasa el tiempo y no pasa nada. Desde que yo recuerdo escuchar el Evangelio de niño, también ya se hablaba de que Cristo pronto iba a venir y no ha venido. Y a veces nos relajamos en este asunto de la preparación y a veces tomamos las cosas pues no tan rígidas ni tan estrictas, porque al fin que todavía no viene. Cuando deberíamos esperarlo como si fuera a venir mañana y trabajar como si fuera a venir en 100 años. Dios nos quiere encontrar a todos siervos fieles. El descuido no es una opción para los que queremos agradar al Señor, como nos comentaba el hermano Adolfo. Debemos mantenernos entonces como siervos fieles, no importando el tiempo que pase, porque el día de la rendición de cuentas va a venir. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en el monte de los Olivos y miraron a Jesús ascender al cielo hasta que se ocultó en una nube? Se aparecieron seres resplandecientes diciéndoles a ellos: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez, asegurándonos que el Señor va a regresar otra vez. ¿Cuántos estamos contentos porque Él va a regresar? Todos queremos ir al cielo. Al borracho le preguntas: ¿quiere ir al cielo? Y dice sí. ¿Pero acaso se estará preparando? Pues obviamente que no. Pero ¿cuántas veces nosotros también incurrimos en eso? Queremos ir al cielo, sí, pero vamos a dar cuentas de lo que el Señor nos ha encargado. Debemos entonces aclarar también en este pasaje que un talento no es simplemente una habilidad o una capacidad de hacer algo. El talento de aquellos tiempos era dinero, era mucho dinero. Podía ser talentos de oro o talentos de plata. Dice aquí la palabra de Dios que a uno le dio 5 talentos, así como 5,000 monedas de oro. Otro le dio 2, como 2,000 monedas, y a otro le dio 1, como 1,000 monedas. Una moneda equivalía a 30 o 40 kilogramos de oro. Imagínense el que recibió 5 talentos. Pero algo muy interesante que notamos en esta porción que leímos es que el Señor no alabó más al que trajo 10 talentos, y al que trajo 4 talentos lo alabó menos. No, a los dos los alabó
Exactamente, igual les dijo las mismas palabras. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está no resaltando la cantidad, sino la fidelidad con la que ellos trabajaron para entregar cuentas al Señor. Nosotros sabemos que aquí el patrón representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él será el juez al final de los tiempos y Él pronunciará estas palabras al llegar a la gloria. Amén. En el versículo 23, que dice, bien, buen siervo fiel. Ahí en este versículo 23 quiero que analicemos 4 declaraciones muy importantes. La primera es esa: bien, buen siervo y fiel. La segunda frase: en lo poco has sido fiel. La tercera frase: sobre mucho te pondré. Y la cuarta frase o declaración: entra en el gozo de tu Señor. ¿Me ayudan a entenderlo? Muy bien. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Qué bonitas palabras de ese Señor cuando este siervo regresa entregando sus talentos. ¿Cuándo escucharán sus siervos del Señor estas palabras? Serán escuchadas al final de los tiempos, cuando los postreros días pasen a ser el reino eterno. En Mateo capítulo 18, versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Somos nosotros aquellos que un día seremos llamados a dar cuentas de cómo hemos vivido, de cómo le hemos servido. Aunque somos seres que actuamos con libertad, somos responsables delante de Dios. Y al final vamos a rendir cuentas a ese Dios grande y maravilloso, al Creador de todas las cosas. El punto aquí entonces es de ser fieles con lo que el Señor nos ha encargado a cada uno, porque dice la palabra aquí que a cada uno le dio conforme a su capacidad. No hay entonces ninguno que escape o pueda decir: pero es que a mí no me diste nada, Señor. Hasta a uno le dio uno, porque era su capacidad que miró, y entonces tampoco él podía escapar a comparecer ante su Señor. Un juicio en aquel día, hermanos, no habrá favoritismos. ¿Cuántos han escuchado alguna vez decir a alguien: es que yo soy el consentido de Dios? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sabe que Dios no tiene nietos? Él tiene hijos. Y a los hijos pues los disciplina. A los nietos se le consiente, pero Dios no tiene consentidos. Así de que todos vamos a pasar por la misma báscula. Aquí en el mundo pasan muchas injusticias. Los juicios humanos nos decepcionan también, pero aquel día será exactamente como debe ser. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces es un hecho y no va a cambiar. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjense, cada uno recibirá, ¿qué cosa? El Señor alabará tus acciones. ¿Habremos hecho algo que ponga contento a Dios? Es lo que Él desea.
Y a Dios no es difícil de hacerlo estar contento, simplemente en hacer el trabajo con fidelidad, con gozo, siempre recordando es que al Señor es a quien servimos. Aquí los juicios humanos no pueden leer lo que hay en lo profundo del corazón de la gente. Y entonces, en aquel tiempo, en aquel día, cada uno recibirá su alabanza del Señor. Aquí notamos algo muy importante, porque aquí en el versículo no está diciendo solamente que Dios juzgará a cada uno sus obras, pero también dice que alabará, reconocerá. Algunos hemos recibido algún reconocimiento por haber concluido un curso, haber cursado alguna escuela y nos entregan un reconocimiento, un diploma. Imagínate que el Señor ese día te entregue un diploma que diga siervo fiel. Wow, ¿qué vas a hacer tú? Vas a levantar hasta arriba y vas a gritar fuerte, gloria a Dios. ¿Será así? Debe ser así. Siervo fiel. Venimos aquí y alabamos a Dios, como lo hemos hecho hace rato, pero también dice que Dios alabará. Esto es extraño, pero Dios alabará. Dios reconocerá lo que su pueblo hace, lo que cada uno de nosotros hacemos allí donde Dios nos ha colocado. Aquí nosotros podemos pasar hasta en cierta manera desapercibidos, pero cosas secretas, cosas ocultas, Dios traerá a la luz y también habrá reconocimientos. Gloria al Señor, de aquellas cosas buenas que Dios alabará de nosotros. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 10 también, que conocemos, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor pronunciará palabras de alabanza a sus siervos, dirá: buen trabajo, maravilloso, qué bonito has trabajado. ¿Te imaginas tú escuchar a Dios esas palabras diciéndote cuando estés enfrente de Él? El patrón de este siervo está diciendo: fantástico, lo hiciste muy bien. Uno quiere escuchar esas palabras del jefe en el trabajo, del maestro en la escuela o del entrenador diciéndonos: siervo fiel, hiciste muy bien tu trabajo. Una cosa, en los días del Señor Jesús, ser siervo era hacer un trabajo que era poco agradecido, porque se suponía que aquel siervo solo tenía que hacer lo que se le pedía que hiciera. En Lucas capítulo 17, versículos 7 al 9 dice: ¿acaso da gracias al Señor porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús: pienso que no. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer lo que Dios nos mandó hacer? Esa es la pregunta que todos los días deberíamos de hacernos en nuestro servicio al Señor. Será maravilloso escuchar a Dios mismo las palabras: que tú eres un siervo digno de confianza, que tú eres un siervo confiable, que tú eres un siervo fiel. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: porque no es injusto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí está diciendo que sería como un acto injusto de Dios olvidarse de esas buenas obras que hemos realizado,
Pero no solo es que Dios los alabará o no olvidará, sino que Dios reconocerá que cada uno hemos hecho para el Señor. Tal vez nos sintamos como personas olvidadas que nadie toma en cuenta o que nadie nos dice nada, pero Dios nos ve y nos tiene en su memoria. Es bonito saber que Él siempre está pensando en nosotros. Cuando estamos a lo mejor afligidos, preocupados, a lo mejor angustiados o desgastados por el trabajo que estamos haciendo, pero el Señor está pensando en nosotros. Mientras mejor estemos espiritualmente, mientras más sensibles seamos a las cosas del Señor, más sintonizados estaremos con su Espíritu Santo. Para los que somos de aquella generación, ¿recuerdan ese aparato receptor de ondas sonoras llamada radio? Que tenía un botón ahí que le dábamos vuelta para sintonizar bien la estación. Cuando no lo sintonizábamos bien, ¿qué escuchábamos? Pues puro ruido y no se entendía nada. Bueno, imagínense cuando no nos sintonizamos bien con su Espíritu Santo. Puro ruido nada más y nada claro, pero debemos estar bien sintonizados con el Espíritu Santo para facilitar el trabajo y para que también nuestro trabajo al Señor sea agradable y diga: bien hecho, trabajo fiel, eres confiable. Y eso sería maravilloso escuchar siempre, hermanos, mientras estamos en este lado del cielo. Sin embargo, por más cerca que estemos del Señor, siempre nos quedaremos cortos para reconocer lo que realmente somos. Un día lo entenderemos. En el mejor de nuestros momentos nos vamos a quedar cortos para admitir lo indignos que somos delante de nuestro Dios. Sin embargo, en el momento que escuchemos esta declaración de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel, será el momento en que más conscientes que nunca estaremos de nuestra propia indignidad. Tan conscientes que vamos a llevar nuestras coronas y exclamar: Señor, esto no me pertenece a mí. Yo lo rindo a ti, Señor, porque es por tu gracia y por tu amor que yo puedo estar aquí. Qué maravilloso. Entonces, esto nos anima a desarrollar el trabajo que nos ha encargado el Señor de la mejor manera. Estando tan conscientes de eso, en ese momento el Señor dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel. A lo mejor nosotros sorprendidos diremos: ¿yo, Señor? Sí, tú, bien hecho, siervo fiel. Escucharemos esa evaluación del Señor en el momento en que más conscientes vamos a estar de que solo es por su gracia y por su misericordia que podemos estar delante de nuestro gran Dios. Cuando te sientes que eres nadie, Dios dice: tú eres mi siervo y además eres fiel. Bien hecho lo que estás haciendo. Para mí, tú eres confiable. Qué bonito poder escuchar de Dios estas palabras. Un reconocimiento expresado por Dios mismo. Escuchar esas palabras de nuestro Maestro será una melodía para nuestros oídos. Amén. Y nosotros diremos: yo solo hice lo que tú me dijiste, Señor, y procure de hacerlo bien. Ojalá esto retumbe en nuestro corazón cada día de nuestro servicio al Señor. Jesús dice: sí, tú lo ves poco, pero yo veo tu fidelidad, y esto es lo que a mí me importa. Aquí el Señor da importancia a la fidelidad, y esas palabras contrastan mucho con el concepto que mucha gente tiene de que a Dios es alguien que es imposible de complacer. Nuestro Dios no es difícil de complacer. Si tan solamente fuéramos obedientes y fieles,
Eso complace a nuestro Dios. Solo seamos fieles. Amén. Romanos 12:1, que todos conocemos también, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué dice ahí? Santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Agradable, o sea, aceptable, que a Dios le agrade, ¿verdad? Hoy aquí vivimos en este mundo con tanto pecado. Lo mejor que podemos traer al Señor siempre estará manchado de pecado, pero un día podremos decirle: Señor, aquí estoy. Y ese día será perfecto. No aquí en la tierra, porque aquí estamos inmersos en muchas cosas que nos envuelven y nos ensucian, pero un día, cuando estemos en su presencia, precisamente compareciendo ante su trono, podremos decirlo: aquí estoy, Señor. Gloria al Señor. El Señor nos invita entonces a ofrecernos como un sacrificio vivo. Él dice que es un olor grato a su presencia. Él nos ha limpiado nuestras obras que antes eran trapos de inmundicia, cuando estemos en su presencia y nos diga: bien, buen siervo y fiel. Y todo esto es un estímulo para que nosotros sigamos sirviéndole fielmente a nuestro Dios. La segunda frase que encontramos en ese versículo es: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Podemos llegar a pensar que lo que estamos haciendo es grande, que ya le hemos servido muchos años, pero comparado con lo que vendrá, ha sido poco. Este amo, este patrón, era multimillonario y tenía muchos siervos a quienes les encargó sus bienes, porque Él es el creador de todas las cosas. Le dijo: tú has sido fiel en lo poco, 5 millones, imagínate, 2 millones, porque Él es el dueño del universo. Realmente lo que hemos hecho es nada, hermanos, aunque vivamos 1000 años, no será nada a comparación de todo lo que tendremos con el Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Realmente lo que hemos hecho es nada por todo lo que Él tiene. Lo que está destacando aquí es la fidelidad con el que le servimos. Nosotros creemos que esto es lo más grande, pero solo es una pequeña porción. Lo que es aquí la vida solo es un poco. Dice la palabra de Dios que es como una nube que viene y pasa, como un rocío que amanece en la mañana, pero en cuanto sale el sol se desaparece, como la flor del campo que florece en la mañana y por la tarde está marchito, como el sueño, por un instante nada más. Y aún los recursos más grandes que Dios nos ponga en nuestras manos, los sacrificios más grandes que podamos hacer, los dones más prominentes que por el Espíritu Santo nos sean dadas, son considerados pocos a la luz de lo que vamos a heredar en la eternidad. Gloria al Señor. Esta vida entonces es solo un tiempo, es un tiempo de preparación ciertamente para la vida que viene. Recordemos que somos solamente extranjeros y peregrinos. Amén, no se nos olvide eso. Estas palabras del amo que representan a Cristo, también Dios las pronunciará aquel día a los misioneros carcelarios en todo el país y en todo el mundo. Aquellos misioneros olvidados en las montañas, pero que son fieles al Señor. Aquellas pequeñas iglesias que nadie las conoce, aquellos pastores que han trabajado con entusiasmo. Conozco a muchos de ellos. Uno de ellos quiero comentarles, se llamaba, ya está con el Señor, Epigmenio Isidoro.
un hermano humilde, sencillo, indígena Mazahua, en Santiago, Acutzilapa, Estado de México. Cuando lo conocí a él, gracias. Sí. Gracias, hermano. Cuando lo conocí a este hermano, el hermano Epigmenio, él estaba muy desanimado y estaba por cerrar la iglesia, porque ya tenía 10 años trabajando. ¿Y sabe cuántos tenía de miembros en su congregación? Nada más tenía 3 mujeres y eran viudas. Y por 10 años les había predicado. Dice él, hemos salido a evangelizar, a repartir folletos, a invitar a la gente a venir a la iglesia. Vienen pero se van, vienen y se van. Pero estas mujeres han sido fieles. Y esa palabra tocó mi corazón, porque ¿quién puede estar trabajando 10 años y solamente tener 3 personas en su iglesia? Dice este pastor, mi anhelo es construir un templo para el Señor. Mi padre me heredó un terrenito donde tengo una casita donde él vivía, ahí es donde nos reunimos, pero yo tengo el anhelo de construir un templo. Pero pues, ¿qué puedo hacer con 3 mujeres si son viudas? Le dije, sigue confiando, hermano. Animé al pastor y le dije, Dios por algo te tiene aquí tantos años. Dios no se equivoca. A la vuelta del tiempo, hermanos, Dios hizo un milagro allí en ese lugar. Porque Dios le proveyó a través del municipio todo el material para construir un templo. Le dijeron, tú solamente consíguete los albañiles que te hagan el trabajo, te vamos a tener todo lo que tú necesitas. Camiones de arena, de grava, de piedra, de cemento. Y el hermano recorrió la zona invitando a los pastores, ayúdenme por favor, vamos a construir un templo. Y la gente se dejó venir, hasta las mujeres con pala y todo mundo trabajando, hasta que terminó un templo. La gente empezó a llegar, esa iglesia empezó a crecer. Después de cuánto tiempo de angustia de este pastor. ¿Cuántas veces desalentado porque no ve la obra crecer? Pero fiel. Allí en la trinchera, trabajando. Conozco otros pastores en la sierra de Oaxaca que han sufrido persecución terrible y que han permanecido. Particularmente conozco al pastor Pablito Fabián. Tiene 32 años pastoreando la misma iglesia. Ellos en el mes de agosto acostumbran tener la escuela bíblica de vacaciones para niños. Y habían tenido asistencia en los años anteriores muchos niños. Y muy bonitas las reuniones a pesar de la persecución que habían desatado. Entonces lo que hizo el pueblo, porque pues allá se manejan por usos y costumbres. Allá no hay ley, ni el gobierno entra tampoco, se gobiernan solos. Fíjese lo que hicieron para desalentar a los papás a mandar a sus niños a la escuelita. Les impusieron una multa de 5,000 pesos por cada niño que se acercara a escuchar la palabra de Dios. Y por cada adulto le pusieron una multa de 180,000 pesos. En un pueblito donde la gente no gana más de 200 pesos a la semana. Pero ahí está el pueblo fiel. Ahí está el siervo fiel trabajando, predicando. Esta es la segunda temporada de presión que está sufriendo la iglesia. Ya en la primera
Hubo hasta desplazados, tuvieron que salir familias enteras de ese pueblo a vivir en la ciudad de Oaxaca. Y ahorita hay mucha persecución por esa zona de Oaxaca. Pero ahí está la iglesia fiel, ahí están sus siervos fieles, manteniéndose en el llamado que Dios les ha dado. Cuando yo voy con ellos, mi corazón se hace chiquito. Me enseñan esa fe inquebrantable, esa fidelidad pura, que no hace concesiones, que permanece. Esos serán los siervos fieles que entrarán en el reino, en la gloria de Dios, como grandes héroes. ¿Entraremos nosotros igual que ellos? Siervos fieles. La segunda frase o la tercera frase es: sobre mucho te pondré. Dice: sobre mucho te pondré. Tú has sido fiel sobre poco. Este siervo estaba encargado de una poca cantidad, pero no debía ser descuidado, tenía que trabajar. Ahora le dice: sobre mucho te pondré. O sea, no le dice: ahora ya dedícate a descansar, ya trabajaste mucho. No, le dice: sobre mucho te pondré. O sea, si aquí sentimos que hemos hecho mucho o poco, ese día nosotros vamos a escuchar esa palabra del Señor diciéndonos: bueno, ya empezaste bien en lo poco, ahora te voy a dar algo mucho más grande. La Biblia dice que el cielo ciertamente será un descanso, pero también aquí está diciendo que en el cielo tendremos responsabilidades mayores, será más grande. Si tomamos en cuenta, hermanos, que allá es un lugar donde no hay pecado, con todas las consecuencias que esto ha traído a la humanidad y a nuestras vidas y personas en particular, entonces trabajar será un deleite, porque no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá dolencia, no nos van a doler las rodillas, vamos a estar sanos, súper motivados, súper capacitados, hasta más que Adán y Eva cuando estaban en el huerto, porque ellos estaban en el mundo, nosotros estaremos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Mateo 24, versículo 45 en adelante dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ojalá que Dios nos encuentre hasta nuestro último momento haciendo así, siendo fieles a su obra. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre mucho te pondré, sobre todos sus bienes. Ya no sobre 5 talentos, ya no sobre 2 talentos o 1, sino sobre todos sus bienes. No por los muchos resultados que podamos dar, sino por la fidelidad con que le estamos sirviendo. Amén. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Estas palabras en el texto deben motivarnos entonces a trabajar en el presente con la eternidad en nuestro corazón y mirando siempre el futuro. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, 1 en adelante: para los incrédulos será un día triste y trágico, pero para los cristianos, los hijos de Dios, será un día glorioso, porque escucharemos palabras muy, muy diferentes. Gloria al Señor. Y la cuarta frase que encontramos en ese versículo que ustedes tienen ahí dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias. Pudiera haber usado otra frase, otras palabras, otra expresión, pero llama al cielo, a la eternidad, como el gozo del Señor.
Entra al gozo de tu Señor. La presencia del Señor es gozo. Todos sabemos, nuestro Dios ha existido por siempre en la eternidad de su gozo. ¿Usted puede creer que le falte algo a ese gozo? ¿Verdad que no? Nada, que será un gozo pleno. Filipenses capítulo 2, que también conocemos, habla de nuestro Señor Jesucristo dejando su trono de gloria para vivir entre nosotros y dejarnos un ejemplo que tenemos que seguir. ¿Ustedes creen que a Él le faltó algo por hacer cuando Él se fue al Padre? Él no hubiera podido decir consumado es si no hubiera concluido toda la obra que Dios le había encargado. Él no pudo viajar fuera de su país, excepto Egipto, cuando fue llevado por sus padres para escapar de la muerte. No vivió más de 35 años. ¿Pudiera decirse que le faltó algo? Para nada. Él vivió siempre complaciendo a su Padre, haciendo su voluntad. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros. Entra al gozo de tu Señor. Él vivió una vida de completa satisfacción, haciendo la voluntad de Dios. Cuando estemos en la gloria de nuestro Padre, ninguno de nosotros vamos a sentir que faltó algo. No nos va a faltar nada, absolutamente nada. Y tendremos la mayor satisfacción del universo porque estaremos en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Será una vida marcada por el gozo del Señor. Ahora nuestras vidas sufren y son marcadas por dolor muchas veces, pero la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo creo que Dios nunca está triste o nunca le falta gozo, porque Él es un Dios grande. Entonces podemos creer que en su presencia hay, la palabra de Dios dice, en su presencia hay plenitud de gozo, plenitud, abundante, no falta nada a ese gozo. Pues en esa presencia y en ese gozo es que vamos a estar todos los siervos fieles que amamos a Dios. Gloria a Dios. Cuando estemos en esa gloria del Padre, ninguno de nosotros vamos a sentir que nos faltó algo. El propósito de estas palabras entonces, hermanos, es para estimularnos, animarnos a seguir sirviéndole fielmente a nuestro Señor. Quiero comentarles que yo soy el resultado de un trabajo de hombres y mujeres que dieron su vida a mi gente allá en Michoacán. Los traductores ahorita que el hermano estaba diciendo que hagamos la tarea, estaba yo recordando ese momento cuando estos hombres llegaron a mi pueblo a traducir la Biblia en nuestra lengua. Mi padre, como hablante de la lengua para que lo pudieran traducir, y mi madre, todavía ellos no se casaban, eran jóvenes solteros. Mi madre ayudando a las enfermeras a atender a la gente que llegaba a atenderse allí. Ambos, mi padre por un lado y madre por otro lado, escucharon el Evangelio, creyeron al Señor, se casaron y nacimos los hijos. Y desde que me acuerdo, me marcó mucho la vida de esta gente, porque era gente de diferente color, hablaba diferente. Pero cuando yo veía con tanto amor ellos servían a la gente en su dolor, eso marcó mi corazón. Y dije, ¿cómo esta gente? Yo niño de 6 años, ahí el Señor empezó a tratar conmigo. ¿Cómo esta gente puede hacer esto? Porque yo le preguntaba a mi mamá, ¿y ellos quiénes son? Ellos vienen de muy lejos. Son de otro país, yo no entendía eso todavía. Ellos dejaron todo. Las enfermeras eran solteras, jóvenes. Regresaron con su pelo blanco y dieron toda su vida a mi gente allí en la laguna de Pátzcuaro.
regaron la semilla por esa región. Hace poco me invitaron a predicar en una iglesia que cumplía 60 años de aniversario, producto del trabajo de los traductores, porque no solamente tradujeron la Biblia, fueron y sembraron el Evangelio. Y en ese pueblo particularmente donde me invitaron, recuerdo yo que yo tenía como 8 años y mi abuelita, tía abuela, me llevaba ella daba clases a los niños en ese pueblo. Así empezó la obra allí. Entonces regresar 60 años después a ver una congregación floreciente, gente que ama a Dios, que le ha entregado su vida completamente, gente fiel, que no importa que hayan tenido persecución también en su tiempo, porque la gente no quería que el evangelio entrara en ese pueblo, pero ahí está la gente fiel sirviéndole todavía al Señor. Siervos fieles es que Dios busca y lo quiere encontrar en nosotros también. Y yo creo que por eso estamos aquí. Porque hemos entendido que tenemos un llamado y un compromiso a ser fieles a nuestro Dios. Amén. Nuestras vidas aquí deben estar marcadas por el gozo del Señor. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso, porque no solamente es posible hacer su voluntad aquí en la tierra, sino que también nuestro servicio limitado y pobre muchas veces será reconocido por el Señor en ese día que comparezcamos delante de Él. Uno sabe, hermanos, uno está consciente de que no hizo todo lo que debíamos hacer. Cuando salimos al campo y miramos tanta necesidad, encontramos que no hemos hecho gran cosa. A cualquier lado donde tú vas, ves mucha necesidad en la gente, y por más que te esfuerzas, no alcanzas a hacer lo necesario. Estamos conscientes de eso, pero aquel día, hermanos, cuando estemos en su presencia, escucharemos esas palabras de nuestro buen Señor Jesucristo. Porque para que esto nos anime de aquí en adelante y renovar nuestro gozo en el Señor y servirle con todo nuestro corazón. Entonces encontramos que no es difícil complacer a Dios. Lo que tú haces, lo que yo hago, lo que estamos haciendo todos para Él, si lo hacemos con amor, entrega y compasión, esto agrada a Dios. Y esto nos mantiene en el camino del Señor, en el camino correcto. Y le podremos ofrecer al Señor nuestro crecimiento, nuestra madurez, aquellas almas que hemos logrado acercar a los pies de Cristo, alguna necesidad que hemos suplido con compasión, alguna herida que hemos ayudado a sanar con una palabra de consuelo, de aliento, algún conflicto que hemos reconciliado en alguna pareja por la palabra que Dios nos ha dado a hablar. Y que todo esto lo podamos ofrecer a Dios en aquel día. Esas son las que obras que Dios va a alabar. Amén. La inversión que habremos hecho para este retorno de Cristo será todo lo que se nos ha confiado en esta vida. Y se nos ha confiado tiempo, se nos ha confiado recursos, finanzas, oportunidades que nos han llegado, las relaciones que hemos establecido con personas, talentos naturales, dones espirituales, nuestra mente que Dios nos ha encargado, también la palabra de Dios que está en nuestras manos, el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y que nos revela las cosas, que nos redarguye y nos guía, nos consuela, la iglesia a la que Dios nos ha acercado para servirle o para ser parte. Todo lo usemos para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que nos ha dado, todo lo que está a nuestro alcance, dediquémoselo al Señor en sacrificio vivo. Todo lo que podamos hacer aquí, por aquel que todo lo hizo por nosotros para salvarnos. Amén. No es solamente para unos cuantos, sino para todos, para que nadie pueda decir: es que a mí nunca me llamaste, a mí nunca me dijiste hacer nada. No, a cada uno le dio conforme a su capacidad.
Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en la palabra de Dios para todos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada, y después se sentó a la derecha del trono de Dios. Dios no olvida nada. Para reconocer nuestra labor, y lo que más Él quiere encontrar en nosotros es que seamos fieles. Amén. Esta es la palabra para nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Bueno, pues sin más ni más, es un gusto para mí. Ok, vamos a tener 15 minutos de receso para que se tomen un cafecito, dejen descansar la silla. Ya estamos casi todos acá, nada más falta Lorenzo y Celia que llegan en la mañana. Así que saludémonos los que no nos hemos saludado todavía, ¿no? Entonces son ahorita 8:30, 15 minutos y continuamos. en cuanto escuchen los cantos, volvemos.